Y nuevamente nos encontramos aquí, hablando por enésima vez sobre ella, tal vez por los misterios que aún encierra, tan lejos pero tan cerca, ya que a pesar de que su presencia diaria esté a tan solo 384.000 kilómetros de nosotros, aún no lo sabemos todo, por no decir casi nada. ¿O será que el simple hecho de fascinación que nos atrae hace que la imaginación crezca demasiado? Porque aún lo descubierto hasta hoy acerca de su llegada o creación, con teorías que siguen pujando entre ellas en total desacuerdo y credibilidad, no nos convencen aún, porque justamente no hay verdad absoluta sobre su origen, solo conjeturas o posturas más creíbles que otras, y aquí estamos, nombrándola de nuevo, la Luna. Cuando la vemos de noche o de día, no podemos más que imaginarnos la belleza de semejante compañera, y desde niños hemos leído y creado tantas historias acerca de ella. Aquellos que por primera vez pudieron ver una transmisión del momento en que un hombre la pisaba, se llenó de emociones personales, como si todos hubiesen estado allí. Es como un deseo íntimo de visitarla algún día, pero ¿es tan fácil como pensamos? ¿Y tan real como nos la muestran? Todo lo que se dijo de ella se vio desde la Tierra con telescopios, o de cerca con los alunizajes tripulados y no tripulados. Pero su comportamiento y estructura fue lo que siempre llamó la atención, y a lo que las explicaciones vengan de donde vengan, nunca convencieron a nadie. Y aún estamos así, a tal punto que una nueva llegada humana a la Luna está proyectada y preparada para el 2024, y en este caso sería mixta, de ahí su nombre, Artemis. ¿Por qué tanto interés sobre ella? Que después de 52 años de visitarla aún quedan pendientes muchas cuestiones que jamás se aclararon. ¿Hubo algo que hasta hoy no puede divulgarse por temor a cambiar la mentalidad del mundo y la historia de la humanidad? La Luna, un satélite natural o artificial. Las teorías sobre su posible origen extraterrestre. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. A lo largo de la historia se han enunciado muchas teorías sobre el posible origen de la Luna. Con el paso del tiempo, y a pesar de saber supuestamente bastante sobre ella, gracias a los avances científicos y astronómicos en general, dilucidando sus grandes misterios como satélite compañero de la Tierra, en donde algunas de las teorías han sido prácticamente descartadas, pero no todas, las que aún siguen generando controversias acerca de su origen y composición. Muchas aún perduran al día de hoy como válidas, aunque la conocida como la teoría del gran impacto, a pesar de ser una de las más escuchadas, se la mira con mucho recelo, que al igual que otras teorías previamente aceptadas, tienen puntos oscuros sobre la estructura Tierra-Luna, que no explica de forma certera nada, e incluso podríamos decir tranquilamente que ni siquiera son coincidentes. Iniciaremos conociendo algunas de las teorías más populares propuestas a lo largo de la historia. Aunque la hipótesis del gran impacto explica muchos aspectos del sistema Tierra-Luna, todavía hay algunos problemas no resueltos, como que los elementos volátiles de la Luna no se agotan como se esperaba de un impacto tan energético. Otro problema son las comparaciones de isótopos lunares y terrestres. En el año 2001 se publicó la medición más precisa hasta la fecha de las firmas isotópicas de las rocas lunares. Sorprendentemente, las muestras lunares del Apolo llevaban una firma isotópica idéntica a las rocas de la Tierra, pero diferente de otros cuerpos del sistema solar. Como se pensaba que la mayoría del material que entró en órbita para formar la Luna provenía de Tea, esta observación fue inesperada. En 2007 los investigadores del Caltech mostraron que la posibilidad de que Tea tenga una firma isotópica idéntica a la de la Tierra es muy pequeña, menos del 1% de probabilidad. Publicado en 2012, un análisis de los isótopos de titanio en las muestras lunares del Apolo mostró que la Luna tiene la misma composición que la Tierra, que entra en conflicto con la Luna que se forma lejos de la órbita de la Tierra. Fusión de dos planetas. Para ayudar a resolver estos problemas, una nueva teoría publicada en 2012 plantea que dos cuerpos, cada uno 5 veces el tamaño de Marte, colisionaron. Luego se volvieron a formar, formando un gran disco de escombros mezclados que finalmente formaron la Tierra y la Luna.
El artículo se llamó Forming a Moon with an Hair-like Composition via a GM Impact, de R.M. Canop. Impactos múltiples. En 2017, los investigadores planetarios del Instituto de Ciencia Weizmann, en Rehovot, Israel, ofrecieron una nueva teoría que sugiere que la Luna fue forjada en una violenta lluvia de escombros cósmicos que golpeó repetidamente a la incipiente Tierra durante millones de años. Determinaron que una serie de impactos más pequeños, que probablemente eran más comunes a principios del sistema solar, podrían hacer estallar suficientes rocas terrestres y tierra en órbita para formar una pequeña luna. A medida que los impactos repetitivos creaban más bolas de escombros, las lunares podrían fusionarse con el tiempo en una luna grande. Hipótesis de cinesia. En 2018, los investigadores de Harvard y la UC Davis desarrollaron modelos informáticos que demuestran que un posible resultado de una colisión planetaria es que crea una cinesia, una masa de roca y metal vaporizado que forma un disco bicóncavo que se extiende más allá de la órbita lunar. La cinesia eventualmente se reducirá y enfriará para acretar, es decir, un crecimiento por adición de materia, o absorber o incorporar el satélite y reformar el planeta impactado. Antiguos satélites. Otra posibilidad es que antes del impacto gigante, la Tierra tenía uno o más satélites normales que compartían su composición. Después del impacto, la Luna se formó más cerca de la Tierra que estos satélites y luego salió en espiral, colisionando con ellos. Si la Luna fuera más masiva que los otros satélites, su efecto de marea en la Tierra habría sido mayor, haciéndola girar hacia afuera más rápido. Esto llevó a que la Luna se cubriera con material con la misma composición que los satélites, y por lo tanto también con la Tierra. Otras hipótesis. La captura. Esta hipótesis afirma que la Luna fue capturada por la Tierra. Este modelo fue popular hasta la década de 1980 y algunos puntos a su favor son el tamaño de la Luna, la órbita y el bloqueo de las mareas. Un problema es entender el mecanismo de captura. Un encuentro cercano de dos cuerpos planetarios típicamente resulta en colisión o trayectorias alteradas. Para que esta hipótesis funcione, podría haber una gran atmósfera alrededor de la Tierra primitiva, lo que ralentizaría el movimiento de la Luna al frenarse como un aerodeslizador antes de que pudiera escapar. Esa hipótesis también puede explicar las órbitas satelitales irregulares de Júpiter y Saturno. Sin embargo, esta hipótesis no explica adecuadamente las proporciones de isótopos de oxígeno esencialmente idénticas de los dos cuerpos. Fisión. Esta es la hipótesis ahora desacreditada de que una Tierra antigua que gira rápidamente expulsó un pedazo de su masa. Esto fue propuesto por George Darwin, hijo del famoso biólogo Charles Darwin, en 1879, y conservó cierta popularidad hasta Apolo. El geólogo austríaco Otto Hamferer, en 1925, también sugirió la aparición de la Luna como causa de deriva continental. Se propuso que el Océano Pacífico representaría la cicatriz de este evento. Hoy se sabe que la corteza oceánica que constituye esta cuenca oceánica es relativamente joven, alrededor de 200 millones de años o menos, mientras que la Luna es mucho más antigua. La Luna no consiste en corteza oceánica sino en material de manto, que se originó dentro de la prototierra en el Precámbrico. Acreción. La hipótesis de la acumulación sugiere que la Tierra y la Luna se formaron juntas como un sistema doble a partir del disco de acumulación primordial del sistema solar, o incluso un agujero negro. El problema con esta hipótesis es que no explica el momento angular del sistema Tierra-Luna, o por qué la Luna tiene un núcleo relativamente pequeño en comparación con la Tierra, 25% de su radio en comparación con 50% para la Tierra. Explosión nuclear. Los científicos holandeses Rob de Meyer y Weir van Westrenen sugirieron en 2010 que la Luna podría haberse formado a partir de una explosión nuclear causada por la fuerza centrífuga de una prototierra que giraba antes. La fuerza centrífuga habría concentrado elementos pesados como el torio y el uranio en el plano ecuatorial y en el límite entre el núcleo exterior de la Tierra y el manto. Si las concentraciones de estos elementos radiactivos fueran lo suficientemente altas, esto podría haber llevado a una reacción nuclear en cadena que se volvió supercrítica, causando una explosión nuclear que expulsa a la Luna en órbita. Este reactor de fisión nuclear natural se ha observado en la Tierra a una escala mucho menor. Teoría y estudios adicionales.
En 2011 se teorizó que existía una segunda luna 4.5 hace 1.000 millones de años, y luego tuvo un impacto con la luna, como parte del proceso de acreción en la formación de la luna. 2013, una hipótesis presentada este año solo como una posibilidad era que la Tierra capturó la luna de Venus. 2017, la datación con uranio-plomo de los fragmentos del zircón del Apolo 14 muestra que la edad de la luna es aproximadamente 4.51 mil millones de años. 2020, en este año, un equipo de investigadores del Instrumento de Radiofrecuencia en Miniatura, Mini-RF, en la nave espacial Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO de la NASA, concluyó que el subsuelo de la Luna puede ser más rico en metales, como hierro y titanio, más de lo que los científicos habían creído. Visto el conjunto de anomalías de la Luna, muchos científicos han determinado que de una manera u otra, la Luna tiene que haber sido puesta en órbita alrededor de la Tierra. Satélite es cualquier objeto que orbita alrededor de un planeta, puede ser natural o artificial. Digamos que si se envía un gran objeto al espacio orbitará alrededor de un planeta, o en el caso que nos ocupa, la Tierra. Oficialmente el gran misterio aún latente es saber cómo llegó la Luna al lugar en el que hoy se encuentra, a 384.400 kilómetros de nuestro planeta. Oficialmente se nos dice que la Luna es un satélite natural, que quedó atrapada en nuestra órbita, cuando tiene una órbita casi perfecta, o que nació del choque de un planeta o, como pasó con la Tierra, de una nube de polvo y gas, pero sin embargo es más antigua que la Tierra y tiene materiales que nuestro planeta no posee. El enigma y misterio que encierra su presencia persiste hasta hoy, con defensores y detractores, fanáticos religiosos y escépticos, y postulados sin fundamento. Hoy nos ocuparemos de hablar de la otra parte que nos dice que fue traída a propósito hasta el lugar en que se encuentra. Pero repasemos la historia de esta desestabilizadora teoría rusa. Dos experimentados científicos rusos, Mikhail Basin y Alexander Shcherbakov, de la Academia Soviética de Ciencias, elaboraron una interesante teoría que fue publicada en la revista soviética Sputnik en los años 60. En resumen, estos dos científicos afirman que la Luna no es un satélite natural de la Tierra, sino un inmenso planetoide hueco, realizado por alguna civilización muy avanzada y técnicamente preparada, y colocada en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos. Aunque esta teoría parezca descabellada, lo cierto es que explica mejor que ninguna muchos de los misterios que la Luna encierra, bajo la óptica de esta teoría. Para que la Luna aguante su combatura sin romperse, afirman los científicos, debe de estar mantenida por algunas características internas poco corrientes, tales como una enorme fortaleza interior. Para los dos científicos soviéticos, un satélite artificial sería normalmente hueco y la resistencia de ese casco sería súper resistente, para poder soportar las variaciones del espacio exterior. Ellos la describen de esta manera. Probablemente tenía una capa doble la base, un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros y sobre él una cubierta menos compacta, una capa más fina de unos 4,5 kilómetros, decían. Como sabemos, la mayoría de los proyectiles que entran en la atmósfera terrestre son destruidos por ella. No ocurre así en la Luna. Esto nos explica la abundancia de cráteres de la Luna con respecto a la Tierra. Si consideramos que la Luna ha viajado a través del cosmos, atravesando muchos sistemas, cinturones de asteroides, entre otros, habrá estado sujeta a choques más frecuentes aún que los de la Tierra. Ya se trate de cráteres causados por impactos de meteoros, ya por acción volcánica, lo que asombra a los científicos es su uniforme falta de profundidad. La teoría soviética opta por los impactos como causa y explica los hechos así. Cuando el meteoro choca contra la cubierta exterior de la Luna, esta actúa como una capa amortiguadora de los golpes y el cuerpo extraño tropieza con una impenetrable barrera esférica. De este modo, solo queda ligeramente abollada la capa de 30 kilómetros de planchas blindadas y la explosión se limita a lanzar trozos de la cubierta por el espacio, que recordemos tendría unos 4,5 kilómetros y que es la profundidad media de los cráteres, afirmaban los científicos. Los mares se han explicado como inmensos océanos de lava endurecida, pero la cuestión es, ¿de dónde vino esa lava? Un interior lunar muy caliente es una posibilidad, pero muchos científicos sostienen que la Luna ha sido un cuerpo frío, que es demasiado pequeña para generar el tipo de calor necesario para producir esos océanos de lava fundida. Otros
creen que fue bombardeada por extraños meteoritos, asteroides y cometas que explotaron con el impacto, arrojando grandes cantidades de lava líquida sobre la superficie, pero ¿cómo justificamos el hecho de que la lava parece salir del interior del satélite? Bassin y Shcherbakov piensan que la lava derretida sí salía del interior de la Luna, pero no como consecuencia de una acción volcánica natural. Alguien, desde el interior, preparaba ese material con aspecto de lava y compuesto a partir de rocas y materias del interior. Esta pasta era usada a modo de cemento para reparar los daños causados por el impacto de meteoritos, produciendo enormes áreas oscuras y circulares que son los mares de la Luna. Atendiendo a los que nos sugieren Bassin y Shcherbakov sobre el origen de los mares de la Luna, se explica la presencia de esos mascones y las variaciones del campo gravitatorio como los restos del equipo técnico utilizado para la formación y bombeo de este cemento reparador de la superficie. La concentración de su peso bajo los mares lunares sería suficiente para explicar la fuerza de gravedad adicional de los mascones. Bajo la óptica de esta teoría de los rusos, podemos imaginar a la Luna en su viaje por el universo, donde podría haber recibido una gran cantidad de impactos repentinos en una sola cara. Esto, sin embargo, no explica la ausencia de mares en ese lado oculto. Muchos estudios apuntan a que nuestra Luna está hueca en gran parte, y los científicos soviéticos van más allá y afirman que está no natural, sino artificialmente hueca. Bassin y Shcherbakov señalan que la baja densidad del material lunar se puede explicar por la estructura hueca de este astro, comparada con la Tierra. En relación a la teoría de la formación de la Luna a partir de la misma nube de gases y hasta donde saben los científicos, no existe razón alguna que explique que el material más denso se acumule en el objeto más grande, la Tierra, y el material menos denso prefiere acumularse en el objeto más pequeño. En relación a la teoría de la captura, los científicos se preguntan cómo una luna tan grande pudo aproximarse a la Tierra en el ángulo justo y a la velocidad adecuada para ser atrapada por la fuerza de gravedad y permanecer girando a nuestro alrededor. Más misterioso aún es el hecho de que una captura así tendrían que haber dejado una órbita elíptica pronunciada, y como ya hemos visto, la órbita de la Luna es casi circular. La teoría de los científicos rusos nos dice que la Luna fue situada en esa órbita artificialmente por una civilización altamente desarrollada. Esto explicaría no su origen en última instancia, pero sí su peculiar tamaño y órbita. Hay que señalar que Bassin y Shcherbakov no afirman que su teoría sea definitivamente correcta, pero sí es verdad que hemos visto que con ella se pueden explicar muchos de los enigmas lunares que hoy en día los científicos ortodoxos y dogmáticos no pueden explicar, y que de esta manera constituyen un freno para el desarrollo de la ciencia. Bassin y Shcherbakov concluyen su teoría con las siguientes palabras: creemos que las cuestiones que hemos planteado en relación a nuestra Luna proporcionan base suficiente para considerar seriamente el asunto. El resultado puede ser la clarificación de muchos misterios lunares. Ahora, naturalmente, dicen, tenemos que esperar hasta encontrar pruebas directas que apoyen nuestra teoría o que la invaliden. Probablemente no será una larga espera, afirmaban. Desconocemos si dichas pruebas a favor o en contra de esta teoría se han producido. Lo que está claro aún es que la base de la misma es suficiente para ser considerada en serio. Esta teoría fue enunciada hace muchos años, y en lo que sí se equivocaron fue en el tiempo de la espera, ya que aún hoy, en pleno siglo XXI, seguimos esperando. Esta idea de la Luna como satélite artificial fue también señalada por el astrónomo Vladimir Koval, que en 1981 en la revista Juventud y Tecnología publicó un artículo que afirmaba que la Luna era el legado de una civilización extraterrestre antigua. El astrónomo Vladimir Koval hacía referencia a la similitud de la Luna con otros satélites de Saturno y Júpiter, y basándose en esta similitud proponía situar el origen de la Luna en una órbita entre Marte y Júpiter, en la cual, conforme a la regla de Titus Bode, debería hallarse el desaparecido planeta Phaethon. Las condiciones de formación de cuerpos celestes en dicha zona eran tales que todos ellos se habían formado como hermanos gemelos, y afirma Koval que la aparición de la Luna tuvo influencias en la Tierra, provocando cambios climáticos, inundaciones catastróficas, terremotos y extraños desplazamientos de los polos magnéticos y geográficos.
Hay quien dice que es un satélite artificial, como los canalizadores Alex Collier y Bárbara Marciniak. El escritor de misterios Emanuel Velikovsky y el arqueólogo Colin Rivas nos dicen que en los textos más antiguos no había referencias a la Luna. Y el divulgador de misterios y civilizaciones desaparecidas, Doc Horlock, cree asimismo que se trata de un satélite artificial. El doctor Fred Singer, asesor de Eisenhower, ha sostenido que la luna de Marte, Phobos, es también un satélite artificial, corroborado por científicos rusos de la ESA que lo demostraron y publicaron recientemente con datos que lo confirman, a lo que Contacto con la Ciencia también dedicó enteramente un video en este caso. Aristóteles habla de la constitución de Tages, de que el pueblo de los Pelasgos habitaba la Tierra, y decía, antes de que la luna apareciera en los cielos. Los textos tibetanos rezan que en el desaparecido continente de Gondwana, hace 200 millones de años, a donde perteneció Lemuria, no había luna. Se sigue ocultando información a la gente, y ante la ignorancia y la duda, en el mejor de los casos lo ridiculizan, en el peor lo silencian. A lo largo de la historia de la carrera espacial hemos visto y oído las pruebas y opiniones de distintas personas involucradas, que salvo pocas que aún siguen vivas, otras luego de sus denuncias fallecen en extrañas circunstancias. Como si divulgar información relacionada con otros mundos o tecnologías desconocidas esté prohibido y fuese una sentencia de muerte, porque de todo lo dicho hasta ahora nada fue refutado, solo eliminado. Y en el caso que nos ocupa, ni siquiera pudimos encontrar fotografías de Vasily Shcherbakov, menos la publicación original de la revista Sputnik, como si nunca hubiesen existido y que a propósito fueron eliminadas de Internet. Y aquí estamos, quedándonos con un gran signo de pregunta. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Dado que los programas espaciales que supuestamente buscan el beneficio para la raza humana, todo lo investigado no puede ser de acceso libre para la humanidad. Preguntamos de nuevo, ¿qué esconden? Quizás el programa Artemis se sumará, al igual que Mars 2020, al circo mediático de no mostrar nada interesante que cambie de una vez por todas la historia del planeta. Y que, como dijimos en infinidad de ocasiones, y hoy lo reafirmamos, solo la élite mundial, cierto sector del gobierno involucrado y grupos sectarios determinados tienen y tendrán acceso al beneficio de poblar otros mundos. No hablamos por hablar, hablamos con pruebas, aunque éstas hayan desaparecido al poco tiempo, y a pesar de que éstas, como muchas veces, se disfrazan de ficción, donde la semiología se encargó de aclararnos del por qué, la realidad nos demuestra que se están cumpliendo, y desde hace tiempo, cubriendo a los seres humanos con un velo, y ante los hechos comentados con una total desinformación para que no veamos con claridad. Pero solo es cuestión de tiempo para que esto cambie definitivamente. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete y comparte.